Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí para una conversación más que tenemos la expectativa contribuirá a nuestra transformación y como resultado también de nuestra conversación se generarán convicciones que quedarán incorporadas en nuestro ser y estaremos entonces dispuestos a compartir con otros. Conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Esto es teología con café. Y esta noche he preparado una clase que en lo personal me ha servido muchísimo entender estos conceptos para disfrutar, así, disfrutar en toda la extensión de la palabra, la lectura de la Biblia. Y no solamente la lectura para mí, sino también la lectura que yo hago y que otros escuchan. Así que doy gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes y yo quiero pedir un voluntario que pida la palabra para tener un momento de oración. Vamos, Edward, por favor, dirígenos en oración. Gracias, Señor, por esta noche y por este momento que vamos a aprender a disfrutar de tu palabra, Dios. Amén. Danos humildad y danos la paciencia, Señor, de escuchar para aprender, Dios. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Edward Funes. Aprovecho para agradecer cómo has estado ahí pendiente para asistir a otros, ayudándoles a conectarse a teología con café. Muy bien, pues esta noche, cómo disfrutar la lectura de la Biblia, y voy a enfocarme en tres aspectos y yo voy a pedir la participación de ustedes. Quiero que muchos de ustedes participen esta noche y que estén en ese sentido prestos para activar su micrófono cuando pidan la palabra. Y espero en realidad tener el tiempo para cubrir todo lo que he preparado para que en efecto nos ayude a disfrutar la lectura de la Biblia. Vamos a hacer tres cosas. Vamos a observar la gramática. Ya hemos hablado bastante de esto, pero quiero llevarlo a un plano más ilustrativo. Luego vamos a tener una práctica de entonación. Sí, vamos a trabajar con los signos de puntuación y vamos a ver cómo esto contribuye a disfrutar la lectura de la Biblia y a comunicarla de la misma forma para que otros la disfruten. Y en la tercera parte vamos a identificar la poesía en la Biblia. Y más que eso, van a ver lo que les voy a pedir que hagan al final. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí presentes en esta clase. Comienzo con las observaciones de la gramática. Este es un ejercicio o más bien una presentación que ya hice cuando vimos la primera parte del tercer principio general de interpretación, que es el método gramático histórico. Aquí yo hice cita de Mateo 28, 19 y 20, que es conocido popularmente como la Gran Comisión. No es un término que explícitamente aparece en la Biblia, sino que es implícito. Deja notar que este es como quien dice el último deseo de Jesús antes de partir al cielo. Es el gran encargo que nos hizo y que es no solamente un desafío grande, sino que es una tarea grande. Pero el texto, para ser disciplinados en lo que literalmente el texto dice,
Mateo 28, 19 al 20 responde a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacer discípulos? De eso habla Mateo 28, del 19 al 20. Y cuando yo lo presenté en la clase de método gramático histórico, yo dije que allí hay varios verbos y que solamente uno de ellos es un mandamiento, que los otros son, claro, parte del proceso para obedecer y aplicar aquel mandamiento, pero que uno de ellos es comúnmente traducido al castellano, dándonos la impresión que es un mandamiento más o paralelo, y por el hecho de ir al inicio nos puede dar la idea que ese es el mandamiento central. Y me refiero en nuestras traducciones al verbo ir y al verbo hacer discípulos. Que dicho sea de paso, la palabra discipular es una palabra que de repente la Real Academia va a terminar aceptándola un día de estos, hasta donde yo sé no la ha aceptado todavía. El verbo correcto es hacer discípulos, un verbo compuesto en su traducción, es una sola palabra en el griego del Nuevo Testamento, y el verbo ir, id, que es el que se traduce como que si fuera un mandamiento primario. Aquí solamente ilustro la gramática griega, nos dice que id, al igual que los otros verbos que vamos a ver después, son participios. Son participios, no son imperativos, sino que más bien son nominativos. No voy a meterme en el detalle, solamente quiero ilustrar, porque esto es gramática griega, como les decía, pero quiero ilustrar que id realmente una manera de traducirlo es yendo. Es un participio que está describiendo una acción que hay que hacerla una vez y de una vez. Yo voy a ir, tengo que ir, debo ir, y en ese sentido lo tomamos como un imperativo. El único imperativo en ese pasaje que tiene varios verbos, el único verbo en imperativo es el mandamiento de hacer discípulos. Hagan discípulos. Es una orden, es un mandamiento. Hagan discípulos. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo los voy a hacer? Bueno, es aquí donde la gramática, yo les decía, vamos a identificar en la gramática los participios. En el caso nominativo, el participio que comúnmente en español se le llama gerundio, aquellos que terminan en ando, endo y endo, son los participios gerundios, como comúnmente les llamamos, vienen usualmente acompañando a un verbo en imperativo. Y lo que denotan, si bien son una acción obligada, y en ese sentido son un mandamiento, solo en ese sentido son una instrucción específica que hay que seguir, pero en el estricto sentido, tanto de la gramática como de lo que implica, los gerundios van a describirme la manera de responder al verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en Mateo 28, 19 al 20? Hacer discípulos. ¿Cuál es el modo en que este verbo está presentado? Es el modo imperativo. Si es imperativo, yo sé que es un mandamiento. Todos los mandamientos son verbos en imperativo. Todos los verbos en modo imperativo implican que yo tengo que obedecer, son mandamientos. Entonces, Mateo 28 dice, haced discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad de Jesús. Ese es su último deseo aquí en la tierra. Ese es el gran encargo que nos hace. No hay un mandamiento, una comisión, un encargo que implique más para nosotros como creyentes
que el hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? El pasaje nos lo da. No tengo que ir a buscar a otro lado. El pasaje me dice que lo primero que tengo que hacer es irme, salir. Yo dejo donde estoy para incursionar en otro lado. Yo dejo mi casa para ir a la calle. Yo salgo de mis cuatro paredes para ir a las cuatro paredes de otro. Eso es lo que implica ir, que yo dejo donde estoy para incursionar, para entrar, para llegar, para viajar a donde está cada una de las naciones, porque eso es lo que significa. O sea, voy a ir, debo ir, y por eso es que es grandísimo, porque es hasta el último rincón del mundo que yo estoy llamado a ir, yendo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Yo no voy a cumplir la gran comisión sin entrar al lugar de otro. Qué bendición. Mire ahora la virtualidad que me permite llegar a la casa de otro a través de su aparato. Esa es una incursión, por supuesto, pero yo tengo que encontrar la manera de llegar y de captar su atención. Voy. Lo número 2, para ser discípulos, tengo que bautizarlos. Mire, bautizando, participio, gerundio, termina en ando. El primero termina en endo. Ahora voy con ando, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero ser discípulos, tengo que ir. Al lograr entrar donde ellos, mi meta primaria es bautizarlos. Bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3, el tercer verbo en participio que aparece allí es enseñando, ando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ven qué bonito? Ahora, cuando ustedes vayan a las Escrituras y encuentren un verbo en imperativo, busquen alrededor en los versículos anteriores o en los versículos posteriores algún verbo, por lo menos uno, si no dos o tres, que estén en participio, en gerundio. Otro bonito ejemplo. Pero antes de eso, por favor, observen este video. Niños haciendo discípulos de otros niños. ¿Vieron ustedes la alegría en el rostro de estos niños? ¿Vieron ustedes sus expresiones
de gozo, de satisfacción, de haber dado un paso, de haber logrado algo. Mateo 28, 18 al 20, es un mandamiento que todos, niños y adultos, podemos cumplir, yendo, bautizando y enseñando todas las cosas. Me gusta presentar este video porque nos muestra que en la sencillez de la interpretación normal de las escrituras, tenemos nosotros suficiente para cumplir. Recuerde, ese es nuestro método. Clarificamos, es decir, interpretamos, aclaramos las partes oscuras con los textos que dan más luz para aplicar, para cumplir, para hacerlo nuestro. Nos convertimos así entonces en discípulos. Cuando nos transformamos, somos discípulos. Y cuando hacemos discípulos, estamos trascendiendo. Si estos niños pudieron explicarle a otro niño que Jesús le ama, que Jesús dio su vida por él, que Jesús le espera en el cielo, si estos niños le pudieron decir, yo me bauticé para que los demás se den cuenta que creo en Jesús, le pudieron invitar a otro niño para que ellos también dieran el mismo testimonio y mantenerse aprendiendo mientras enseñan unos a otros a guardarlo todo. Esa es la sencillez de buscar los gerundios alrededor de un imperativo. Tengo otro video que les muestro en otra ocasión de niños compartiendo directamente el evangelio a otros niños. Recuerdan las pulseritas de colores o tan sencillo como recitar Juan 3:16. Tengo esta otra pregunta, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Bueno, no es mi pregunta, es más bien la respuesta que me ofrece Efesios 5:18 al 20. Este está más fácil porque los gerundios vienen después del imperativo, no como en Mateo 28 que un gerundio se me adelantó, pero hay una razón, como ya lo dije, porque implica dar un paso único de ir. Cuando llego, bautizo, otro paso único, pero quedo enseñando que es continuo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? En Efesios 5 dice, sed llenos del Espíritu. No se embriaguen. En vez de eso, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo, los gerundios, aquí está. Dice Efesios 5:18, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cantando. Así somos llenos del Espíritu. Cuando hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Somos llenos del Espíritu cantando. Cantando, somos llenos del Espíritu, somos llenos del Espíritu, alabando al Señor en nuestros corazones. Así como cantamos, otros nos escuchan, otros nos ven, cantamos junto a ellos, pero que al mismo tiempo en mi corazón esté conectado con esa alabanza. Y finalmente, este es el cuarto gerundio, hablando, cantando, alabando, dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito que el mismo texto ya le da el bosquejo para su mensaje.
¿De qué va a compartir usted en los próximos días? Va a compartir de cómo ser llenos del Espíritu. ¿Y qué le va a enseñar usted a otros? Se va a parar y le va a decir, hermanos y amigos, les quiero dar el secreto bíblico de cómo ser llenos del Espíritu. Es tan sencillo como que lo logramos hablando, cantando, alabando y agradeciendo. Somos llenos del Espíritu. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces ya viene usted y presenta algunas ilustraciones, les cuenta del salmo que más le gusta, del himno que le conmueve, de los cánticos espirituales que le inspiran, les cuenta que usted, pues afortunadamente al menos en el baño canta, pero que la alabanza la hace en todos lados y agradecimiento. Miren estos niños, cómo cantan y cómo alaban. Niños llenos del Espíritu. Noten ustedes su expresividad, su movimiento, el gozo de su corazón se deja notar por su alegría y su involucramiento. Voy a cortarlo porque mi intención era ilustrar aquí nada más, pero dése cuenta usted de la sencillez y el disfrute que puede tener usted en la interpretación normal y sencilla de la escritura y en la interpretación que clarifica aquellos pasajes que demandan más meditación de nosotros para permitirnos ser discípulos primero y hacer discípulos después. Otro ejemplo de imperativos acompañado de gerundios. ¿Cómo hacer morar en nosotros la palabra de Cristo? Esta es una pregunta que la responde Colosenses 3, 16 al 17. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more, el verbo morar aquí es en modo imperativo. Hay una construcción que suple cuando se dice que more. O sea, está dando por sentado un requisito, una necesidad, una condición. Es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aunque hemos recurrido al análisis gramatical en el griego para darnos cuenta que era un imperativo, es fácil en la traducción al castellano, al español, identificar los gerundios. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, otro exhortando, otro ando, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
Hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo hacer morar en nosotros la palabra de Cristo? 4 maneras. Para que la palabra de Cristo more en nosotros, tenemos que enseñarnos unos a otros, tenemos que exhortarnos unos a otros, tenemos que cantar con gracia. Esa expresión me voy a aprovechar de ella, es un ejercicio que vamos a hacer pronto, cantando con gracia. ¿Qué significará eso? ¿Será que todos tenemos que ser bien entonados, buenos cantantes? Cantando con gracia en vuestros corazones. Y número 4, dando gracias, es decir, agradeciendo. Ando. 4 gerundios, 4 participios que nos describen cómo obedecer el mandamiento que es que more, que la palabra de Cristo more en nosotros. Ahora, les quiero mostrar algo curioso. Estos últimos 2 pasajes que hemos leído. El primero fue cómo ser lleno del Espíritu en Efesios, y este segundo fue cómo hacer que la palabra de Cristo more en nosotros. Lo pongo en este plano de comparación porque me llama la atención que los gerundios, si no es que son idénticos en ambos pasajes, son al menos paralelos, complementarios y de repente hasta sinónimos. Mire que Efesios habla de cómo ser lleno del Espíritu, hablando, cantando, alabando, agradeciendo. Colosenses habla de que la palabra de Cristo mora en nosotros, ¿cómo? Enseñando, cantando, exhortando, agradeciendo. Mire, hablando va con enseñando, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así lo dice también Colosenses, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando, cantando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Esa exhortación que suele salir de los cánticos espirituales y agradeciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dice Colosenses. Me pone a pensar en la similitud a tal punto que pudiéramos preguntarnos, ¿será que ser llenos del Espíritu es lo mismo que la palabra de Cristo more en nuestros corazones? Los dejo reflexionando en eso y esta es una de las tareas para ustedes esta semana de aprovechamiento propio, del interés propio y con esta idea. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu. ¿Cómo se comunica el Espíritu de Dios con nosotros? ¿Cómo se comunica Dios mismo con nosotros? A través de su palabra. Al comparar la manera de lograr ambas cosas, me pongo a pensar que el Espíritu y la palabra no se contradicen, porque el Espíritu mismo fue quien inspiró la palabra. ¿Cómo saber yo que una palabra viene del Espíritu? Pues porque está revelada. ¿Cómo saber yo que esta palabra revelada es para que more en mí? Pues porque el Espíritu mismo Santo de Dios fue quien la inspiró y quien me la enseña. El Espíritu y la palabra no se contradicen. Cuando alguien te diga,
el Espíritu quiere que hagamos esto, seguramente tendrá una palabra de las Sagradas Escrituras que él ha leído y ha meditado en ella para desafiarte de esa manera. Solo así podemos decir que el Espíritu nos ha hablado. Ajá. Entonces, vamos a poner todo esto junto. Les decía esto de cantando con gracia en vuestros corazones. A ver si podemos tener una ayudita en cantar con gracia, en hablar con gracia, en exhortarnos con gracia, en alabar con gracia, en bendecir con gracia y hacerlo todo esto desde el corazón, con genuino sentimiento. ¿Vieron el sentimiento de esos niños conectados? ¿Vieron el sentimiento de esos niños compartiendo con otros el amor de Jesús, sus convicciones, el evangelio, el bautizarse? Eso es gracia con el corazón. Y para ayudarnos en eso, yo mencionaba que íbamos a hacer un ejercicio basado en los signos de puntuación. Yo recuerdo cuando me estaba preparando para hacer era como un discurso, más bien era una lectura, una composición que yo tenía que presentar en la escuela. Y mi madre era mi coach, mi mamá era mi coach para pararme allí, porque desde niñito me estaba gustando eso de agarrar un micrófono o de gritarle a todos hasta que escucharan un mensaje. Entonces, preparé yo mi documento que iba a leer en un acto cívico y mi madre me dice, mira, cuando encontres una coma en el texto o cuando pongas una coma en el texto, vas a hacer una breve pausa. Vas, como quien dice, en tu mente a contar uno. Cuando encontres un punto y coma, vas a contar hasta dos mentalmente. Uno, dos. Esa va a ser tu pausa. Cuando encontres un punto, vas a contar hasta tres. Uno, dos, tres, y luego continúas. Y si tienes puntos suspensivos o un punto y aparte, entonces vas a contar hasta uno, dos, tres, cuatro, y luego continúas. Y me puse a practicar y a practicar y a practicar las comas, los puntos y comas, los puntos y los puntos suspensivos y punto y aparte hasta el día de hoy. Es un buen ejercicio. Pues yo quiero llamar tu atención para la lectura. Y aquí yo voy a decir que esta es una de las razones por las cuales tenemos dificultad, una razón más por las cuales tenemos dificultad para leer la Biblia en las versiones antiguas. Que las versiones antiguas estaban afanadas en aprovechar el invento de la imprenta para darnos el texto, y qué bendición, cambió el mundo, cambió. Qué bendición. Pero habían otros detalles que se fueron tomando en cuenta hasta décadas, si no siglos después. Y uno de ellos es el tema de la puntuación. Yo les decía, ustedes agarran Reina Valera del 60 o Reina Valera del 909 y van a encontrar dos, tres y en algunos casos hasta cuatro versículos sin que aparezca una pausa de 1, 2, 3, 4. Solo aparecen pausas de 1 y de 1 y 2. Por eso, porque allá a lo largo aparece un punto. No tuvieron, digámoslo así, la necesidad o el enfoque o la intención de contribuirnos con esto. Por eso ya las otras versiones como la nueva versión internacional, la Reina Valera contemporánea, ya usa las normas lingüistas académicas de estilos de lenguaje modernos
donde aparece un punto por lo menos cada 20 palabras, ya no cada 3 versículos, y de esa forma la lectura es comprensible y también es ágil al momento de verbalizarla. Por eso, y aquí yo voy a pedir que varios de ustedes, y quiero desafiar especialmente a aquellos de ustedes que en el pasado no han participado, para que hagan este ejercicio conmigo. Yo lo voy a hacer una vez y ustedes van a participar después. Y vamos a hacerlo así con el ánimo de practicar, con el ánimo de tomar conciencia de, en este caso, los signos de admiración y los signos de interrogación y de los puntos suspensivos. Eso es lo que vamos a hacer. Y quiero que nos enfoquemos y que practiquemos. Así que yo lo digo una vez y les invito a pedir la palabra para que varios de ustedes también participen. Ok, voy a leer cada una de estas expresiones. ¿Qué profesional? 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 Espero voluntarios. Bien, comencemos, Alma. Buenas noches. ¿Qué profesional? 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 Muchas gracias. ¿Alguien más? Unos 3, 4 de ustedes. Vamos. Vamos a ver, Marcos, Clotter, léenos. Saludos, Marcos. Adelante. Saludos, gusto en saludarlos. Qué profesional, qué profesional, qué profesional, qué profesional, qué profesional, qué profesional, qué profesional. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Quiero escuchar a otros. Vamos, vamos. ¿Quién pide la palabra? Suyen. Adelante, Suyen. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Sí. Okay. ¿Qué profesional? 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 Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Estamos usando los signos de admiración y de interrogación para darle el sentido a la expresión. Note usted qué importante esto. Vamos a ver unos dos más. Vamos a ver, dos más que pidan la palabra. ¿Quién más está pidiéndonos la palabra? A ver.
Animo, ok, vamos entonces, como quien dice, a pasar lista. Bueno, ahí se nos adelantó ya Edward. Está bien, Edward, por favor. ¿Qué Gracias por poner profesional? ahí en el, perdón que te interrumpa, gracias por poner ahí en el chat. Habrán leído alguna explicación para lo que es el modo imperativo y los gerundios y todo eso. Adelante, Edward. Gracias. ¿Qué profesional? 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 Excelente. Estamos viendo cómo usamos los signos de admiración e interrogación. Muchas gracias. Solo pido a los que ya participaron que bajen el micrófono. Vamos a ver, Félix Pedro, adelante. ¿Qué profesional? 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 Se dan cuenta ustedes. Los signos de admiración, los signos de interrogación, cuando los leemos, ¿sí? Cuando los leemos, porque eso es lo que hacen, nos ayudan a entonar la lectura, a darle sentido a la lectura. Observémoslos cuando aparezcan en el texto bíblico. Observemos, tratemos de observar en el texto bíblico todo lo que implique una exclamación, una interrogación, pero también busquemos discernir cuando el texto está dejando notar quizá una duda en el escritor, cuando está dejando notar una alegría o una tristeza, porque los adjetivos, por eso decimos que califican, que cualifican, que describen la naturaleza amplia del verbo que está ahí con un sustantivo, perdón, del sustantivo que está respondiendo. Recuerde usted, tenemos 5 sentidos, 5 facultades mentales y la Biblia es comunicación integral. Y por eso es que debemos poner cuidado a aspectos tan pasados por alto en la gramática, como son los signos de puntuación y todos estos otros elementos que nos ayudan a exclamar o a interrogar. Todo esto nos ayuda a disfrutar la lectura para nosotros como la lectura que hacemos para otros, es decir, para que nuestros oyentes también puedan disfrutarlo. Dicho sea de paso, les hice mención de que pudieran tener a la mano hoy una nueva traducción viviente. En una ocasión anterior yo les decía que las Biblias económicas, como se le llama, o Biblias misioneras, que por lo general solo traen el texto bíblico sin notas ni nada, pues nos dan el texto nada más. Pero cuando se trata de una Biblia, una edición especial o una edición de estudio, de referencias, pues acostumbran traer una tabla de contenido que dice los libros de la Biblia, las notas de los editores. Es bien importante que lean la nota de los editores. Después viene una introducción a la versión, en este caso, introducción a la nueva traducción viviente.
Y en algunos casos también, como en este, mire, aquí está la nota de los editores y aquí está la introducción a esta versión. ¿Por qué es bueno leerlo? Porque mire, aquí nos dice, ve, filosofía y metodología de la traducción, equipo y proceso de traducción. Es decir, ¿qué es lo que querían lograr con esta traducción? ¿Quiénes hicieron esta traducción? Y entonces aquí dice, ¿ve? Fue redactada para ser leída en voz alta. La nueva traducción viviente. De la misma manera, la traducción en lenguaje actual fueron redactadas para que, explica por ejemplo aquí, en las escrituras resulta evidente que los documentos bíblicos fueron escritos para ser leídos en voz alta con frecuencia durante la adoración pública. Y pone el ejemplo de Nehemías 8 y de Lucas 4, 1 Timoteo 4 y Apocalipsis 1. En la actualidad sigue siendo mayor el número de personas que escucharán la lectura de la Biblia en el templo que aquellos que la leerán por sí mismos. Por lo tanto, una nueva traducción debe comunicar con claridad y fuerza cuando se lea en público. La claridad fue una meta primordial para los traductores de la nueva traducción viviente, no solo para facilitar la lectura y la comprensión en privado, sino también para garantizar un resultado excelente en la lectura pública y un impacto inmediato y poderoso en cualquier oyente. En la traducción, la traducción viviente se nos pone el ejemplo para el caso de que está redactada para que la comprendan al escucharla por primera vez niños, jóvenes o personas que no han tenido la costumbre de leer la Biblia. No les vamos a dar leer una versión antigua que hasta uno tiene problema en entender el significado de las palabras antiguas que ya cayeron en desuso. En otras palabras, la traducción en lenguaje actual está redactada para que cualquiera de nosotros la lea con las entonaciones que acabamos de practicar, siguiendo las pausas de los signos de puntuación y siguiendo el sentimiento y la mentalidad que la gramática nos permitió conocer. ¿Para qué? Digo todo eso para que cuando yo lo lea, y aquí tengo 10 niños escuchándome, yo lo leo una vez y los niños entendieron. No me van a interrumpir. ¿Cómo? ¿Qué? Repita. ¿Cómo? No entendí esa palabra. Está redactada para una lectura oral que la disfrutemos todos. Entonces, de esta forma, les recomiendo que sus Biblias, ustedes lean qué motivó a los editores a hacer esa versión o traducción. Dicho sea de paso, así como les he recomendado el uso de la aplicación de YouVersion de la Biblia para comparar, de la misma manera, yo les animo a que hagan esa inversión. Si van a invertir en algo, pues tengan por lo menos 4, pues ya, para no ir sencillos en ese sentido. Compra una Biblia este año, el próximo año compra otra versión y el siguiente año compra otra versión y las tiene ahí, disfrútelo. Un año dedíquese a leer la Biblia con esta versión, otro año con la otra y conocerá la bendición de lo que es esto. Pues algo a observar en la Biblia que nos ayuda a incorporar todo lo que hemos estado explicando es precisamente que gran parte de la Biblia es poesía, es prosa, es poema o cánticos hermosos. Pero tenemos que saberlos identificar. Por ejemplo, mire, nuestras versiones en el Nuevo Testamento, cuando citan un salmo o cuando citan una profecía, ustedes lo van a notar que acostumbran a poner la letra, si no en itálica, pues por lo menos
ellos buscan ponerla con indentación o en formato de ¿cómo podría decirlo? Aquí les voy a mostrar alguno, o en formato de poema, de cántico. Por ejemplo, mira, aquí este párrafo no está continuo como este. Este es un párrafo continuo, este no. ¿Lo ven? Por lo general es cuando cita algo del Antiguo Testamento o cuando está describiendo un poema o una poesía. Por ejemplo, aquí hay otro en Primera Timoteo. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado. ¿Lo ven? Salta a la vista que es un poema, es un himno, es una profecía o es una cita de otro autor, es una cita del Antiguo Testamento. Lo ilustro para que cuando vayamos a leer la Biblia, ya sea por lectura simple o por nuestro devocional o por un estudio bíblico más profundo, que nos deleitemos, que lleguemos ahí con el ánimo de disfrutarlo, de conectarnos, de abrazarlo, de cantar, de recitar. Eso es poesía. Este es el Salmo 45. Mire, este es un poema perfecto, le vamos a llamar así. Es más, el Salmo 45, déjeme buscarlo si esta versión se ocupó de dejar ese registro. El Salmo 45, mire la nota que tiene. Dice, el Salmo 45 es un poema compuesto por la familia de Coré para las bodas del rey. Instrucciones para el director del coro. Mira, hasta instrucciones le da el salmista. Este poema debe cantarse con la melodía titulada Los Lirios. Nosotros no sabemos cuál era esa melodía. Ellos sí sabían cuál era esa melodía y la cantaban, ¿sí? Así tenemos nosotros cánticos que el tema es propio, pero la música es igual a la de otra canción. Entonces él dice, bueno, ve, le cambiaron la letra, dice uno. La misma música, diferente texto. Pues este está diciendo que esta poesía puede cantarse si usamos la música de aquel canto llamado Los Lirios. O sea, el mismo texto ya nos ha dejado la nota al margen de que es un poema. Reina Valera del 60, quiero pedir un voluntario que me lea Reina Valera del 60, Salmo 45, 1, y solo le encargo los signos de puntuación. ¿Quién lo lee? Oscar Cuello. Vamos, Oscar. Adelante. Aquí está. Buenas noches. Reina Valera 60, Salmo 45. Sí, versículo 1. ¿Todo el capítulo No, o...? no, no, solo el versículo 1. El versículo 1 ok. que está en pantalla nada más. Ok. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Oscar, Sí. mi mamá me dijo, donde encuentres un punto y coma, cuenta hasta 2 mentalmente y después continúas. Ok. Le damos de nuevo entonces. Por favor. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ok. Yo no veo una coma después de pluma. Eso es lo bonito de este ejercicio. Eso es lo bonito de lo que yo quiero animarlos. Pongámosle cuidado a los signos de puntuación. Lo dije antes, ahorita no lo dije, pero hace unos minutos sí. También dejémonos envolver
por lo que está describiendo. Es decir, un corazón rebosante, una palabra buena, un canto para el rey. O sea, no es a cualquiera que le voy a cantar, es al rey. Y dice, pues, mi lengua es pluma que facilito hace una poesía. Muchas gracias, Oscar. Está muy bien. Mantengámonos ejercitándonos en observar toda la descripción, los signos de puntuación y cuando aparezcan también otros signos como los de admiración e interrogación particulares. Otro voluntario para que nos lea el mismo Salmo 45, versículo 1, pero con la nueva traducción viviente. Otro voluntario, a ver, aquí esto es para que lo disfrutemos y lo leemos una vez y lo leemos otra vez y lo volvemos a leer y entonces ahí le vamos tomando. A ver, ¿quién está aquí? Edward nuevamente. Adelante, Edward. Quiero animarlos a todos que participen. Salmo Adelante. 45:1, nueva traducción viviente. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Buenísimo, buenísimo. Entonces, démonos cuenta que si esto es una poesía y que aquí hay 3 líneas y que son líneas muy descriptivas, hermanos, les hago ese desafío. Como diríamos popularmente, pónganle feeling. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del rey. Pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Muchas gracias. Alguien más ahora para que nos lea el mismo versículo en la traducción en lenguaje actual. Vamos a ver, poeta. Aquí está Eduardo Rosales. Adelante, Eduardo. Vamos a ver, estás por aquí. Aquí está. Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. Reactivas tu audio. Ya, listo. Bienvenido, adelante. Me nace del corazón decir palabras bonitas. Cómo quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad. Eso. ¿Alguien más quiere leer ese Salmo 45:1 TLA? ¿Alguien más? Vamos. Otro. Aquí, ¿quién? Esther Janet García de Muñoz. Nada más y nada menos que la estrella que Dios me regaló. Adelante. Me nace del corazón decir palabras bonitas. Cómo quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad. Yo quiero que ustedes practiquen, que todos practiquen y se queden así con esa gran inspiración. Voy a pedir que quienes han usado el micrófono, pues que ahora puedan silenciarlo. Salmo 45:1. Quiero que todos, ninguno de ustedes se vaya a dormir esta noche sin haber declamado este poema. Me nace del corazón decir palabras bonitas. ¿Cómo quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad? Hermanos, disfrutemos de la lectura de las escrituras. El tiempo se nos fue, pero bien, si ustedes pueden permanecer unos minutos más, voy a compartirles un extra aquí también de esto que se llama quiasmo. El quiasmo es una forma literaria antigua con una estructura paralela en sus versos.
el primero con el último y así sucesivamente. En general, las líneas son impares, de modo que la del medio o la del centro apunta como una flecha a la idea central del poema. Lo ilustro así con un poema que un servidor de ustedes se sintió inspirado un día de estos y lo tituló Mediante la Fe. Así se llama el poema, Mediante la Fe, y lo tengo publicado ahí en mi blog, miguelmunoz.info. Pues la tarea que voy a dejar, otra tarea más, mire, hoy sí han estado tareados, es que van a escribir también un poema en forma de quiasmo, de su inspiración. En mi caso, yo escribí un poema acerca de la fe y lo titulé Mediante la Fe. Y el poema es este. Quiero que noten ustedes, el quiasmo es una forma literaria con una estructura paralela en sus versos, el primero con el último. En este poema, vivimos va con amamos. ¿Ve? Vivimos es la primera línea, el primer verso, el último es amamos. El segundo es actuamos. Va con el penúltimo, vencemos. El tercero en mi poema es producimos. Va con el antepenúltimo, prosperamos. Como dice la descripción, por lo general son líneas impares. Entonces la línea del centro, la que tengo marcada en negrita y se nota ahí apenitas un poquito la flecha, ¿verdad? Porque van tirando hacia adelante. En otras palabras, la idea central de mi poema es que todo nos mueve nuestra fe. Somos movidos por nuestra fe. Por eso el nombre es Mediante la Fe. El poema dice así: vivimos por fe, actuamos por fe, producimos por fe, nos mueve nuestra fe. Prosperamos por fe, vencemos por fe, amamos por fe. Vivimos por fe, va con amamos por fe. Actuamos por fe, va por vencemos por fe. Producimos por fe, prosperamos por fe. Vea usted la lógica en la relación entre estas líneas paralelas a través de su versículo. Ahora, quiero mostrarles un quiasmo en la Biblia. No es fácil encontrarlos. Pero como ahora usted ya sabe que existen, así como usa los signos de puntuación, cuando lea la Biblia y va leyendo y se va dejando empapar por todo, entonces va a decir, ve, aquí hay un paralelismo. Primero va con este último, el otro con el otro. Uy, ¿cuál es el que está en el centro? De eso está hablando. Eso fue lo que me pasó hace algunos días, hace 1 o 2 semanas, cuando recibimos el versículo del día que nos manda la aplicación YouVersion. Me cae el versículo y lo quedo leyendo y digo, ¡hey, aquí hay un quiasmo! Esto se lo tengo que enseñar a los de teología con café. El versículo fue este, Romanos 3, 23 al 24. Vamos a ver si me ayudan a identificar el quiasmo y cuál es el tema central del quiasmo. Dice, pues todos hemos pecado. La primera línea va con la última. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Ah? Se fija, todos hemos pecado, pero todos hemos sido liberados del pecado. La línea número 2 dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice aquí, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. ¿Ves cómo va ese paralelismo? La segunda con la penúltima. Nadie puede alcanzar la meta. Dios gratuitamente me hace justo, me hace alcanzar esa meta. ¿Qué es lo que me queda en el centro?
en su gracia. El tema central de este quiasmo es la gracia de Dios, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia es por gracia. La salvación es por gracia. Ese es el centro de enseñanza de este versículo. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mire, la mala noticia es que todos hemos pecado, pero la buena noticia es que nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Ush! ¡Qué mala noticia! Nadie puede alcanzar la meta. ¡Qué buenísima noticia! Gratuitamente Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Qué es esto? La pura gracia de Dios. Hagan su propio quiasmo, reciten, declamen hoy antes de acostarse el Salmo 45, pónganle cuidado a disfrutar detenidamente la descripción vívida que hace cada texto de la Biblia y vivan así la Biblia. Muchas gracias por tu atención. No. Muchas gracias por tu atención. No. Muchas gracias por tu atención. Tampoco. Muchas gracias por tu atención. ¿Me invitas a un café? Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Gracias, Mike. Y Luces. admiración y Acción. interrogación. Gloria al Señor.